Hola amigos y amigas, bienvenidos a Atlas Político. El día de hoy la prensa fifí no para de atacar a AMLO por el show de Jorge Ramos y por una frase que López Obrador, un poco desafortunada, dijo el día de ayer, pero no tiene nada de, no es ninguna amenaza ni como se había tomado por la prensa fifí, es simplemente un comentario de López Obrador. Y ayer fue León Krause, hoy es Luis Cárdenas el que ataca a AMLO. Y es que ya se les ha hecho una costumbre a la prensa fifí atacar a AMLO, sin absolutamente nada de argumentos. Una prueba de ello es León Krause, sí, el hijo de aquel Enrique Krause, el que se encargó de la campaña de la guerra sucia contra AMLO, aquel que se encargó de la Operación Berlín, de aquella supuesta financiamiento de que Rusia tenía sobre la campaña de AMLO. Bueno, el chayotero León Krause publicó una columna en el Universal ayer denominada Adiós el AMLO mágico, donde señala lo siguiente: además de ser un ejercicio periodístico memorable, dice León Krause, el intercambio entre Jorge Ramos y Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del viernes pasado sirvió para conocer los límites del voluntarismo mágico del presidente de México. A ver, aclaremos esto. Lo que sucedió el viernes pasado no fue un intercambio. Lo que vimos fue al provocador, por un lado, de Jorge Ramos, pseudo periodista grosero que intentaba sacar de sus casillas a AMLO. Y vimos el show de un tipo al que le interesa tanto la inseguridad y la violencia, que cuando en conferencia se va a hablar de eso, se retira. O sea, lo que le interesaba a este señor es hacer su show. Quería dar a entender que no había libertad de expresión con López Obrador. Quería provocar algo similar a lo que sucedió con Maduro en anteriores semanas, que ya sabemos que Maduro le había retenido su equipo de trabajo supuestamente. Quería que sucediera algo como lo que había sucedido con Trump, que Trump lo saca de la conferencia, y más o menos eso es lo que quería Jorge Ramos, para decir: en México no hay libertad de expresión con AMLO. Eso es realmente lo que quería. Era una provocación realmente de Jorge Ramos hacia López Obrador. Y sigue Krause. López Obrador hizo campaña desde la promesa de un cambio inmediato gracias a la potencia ejemplar de su presencia en el poder. En 2018, su libro de campaña, López Obrador aseguraba, por ejemplo, que la erradicación de la corrupción depende principalmente de dos factores: la voluntad política y la autoridad moral del Ejecutivo. Solo él, decía entonces, podía acabar con la corrupción. Pero López Obrador iba más allá. En su particular interpretación, dice todavía León Krause, de los alcances de su carisma, al terminarse la corrupción, gracias a su ejemplo moral, disminuiría también el crimen, la migración y hasta el cultivo de estupefacientes en el campo mexicano. En su toma de posesión enfatizó la velocidad del proyecto. Aplicaremos muy rápido los cambios políticos y sociales. De ese calibre era la propuesta de voluntarismo mágico de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no se trata de voluntarismo mágico, como dice León Krause. Tampoco que todo se va a resolver con la erradicación de la corrupción. Es cierto, pero vemos que el gobierno va avanzando en muchas cosas. Y no ayuda en absolutamente nada que chayoteros como Krause ataque un día a AMLO y el otro día también. Krause le llama voluntarismo mágico a un deseo de AMLO que está construyendo apenas los cimientos de que no es solo un sueño, señores, hay que entenderlo. Se está trabajando, se está avanzando sobre el combate al crimen organizado, sobre el combate al huachicoleo, sobre los programas sociales, mayor apertura a estos programas sociales a jóvenes, al campo que se tenía abandonado, y que es esto algo que no entienden los chayoteros. Pero vayamos con la nota.
Esto es lo que escribe Luis Cárdenas, el chayotero, uno de los chayoteros favoritos del Universal. El presidente López quiere periodistas solovinos y escribe: ayer en el púlpito tempranero del presidente López, un hombre acreditado como prensa cuestionó al mandatario sobre su sentir ante el episodio vivido con Jorge Ramos el pasado viernes. En la supuesta pregunta, el hombre llamó cirquero a Ramos y reprochó que el periodista jamás hubiera hecho una investigación sobre los muertos en los conflictos contemporáneos del Medio Oriente o sobre los casos de corrupción en Televisa. Y es cierto, lo que señaló este señor, el periodista que le dijo cirquero a Jorge Ramos, que en realidad le preocupaba mucho, ahora qué raro que ahora le preocupe mucho la violencia y la inseguridad de México, mientras antes no le preocupaba realmente y no le preocupaba las cuestiones de seguridad internacional, de las guerras, la guerra en Siria, la guerra en Medio Oriente, pero sí le interesa la pobreza y la inseguridad en México y aparte en Venezuela. Esa es un tanto la hipocresía de estos chayoteros, de que me importa Venezuela, me importa México, pero no importa lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y señala, el cuestionador se llama Marco Antonio Olvera, se dedica entre otras cosas a ofrecer entrevistas a medios de comunicación de algunos políticos. Es un activo trabajador de la oficina de prensa del controvertido diputado petista Benjamín Robles Montoya, que proponía hace unos meses utilizar las reservas del Banco de México para fines sociales. ¿Nadie ve el conflicto de interés?, se pregunta. Olvera se acreditó como periodista de un medio norteamericano radicado en Los Ángeles, Radio Latino Inc., que tiene 77 seguidores en su cuenta de Twitter, Radio Latino Inc. Olvera, de acuerdo al medio que lo acreditó, tiene en la cuenta de Twitter Olvermex, con poco más de 600 seguidores, entre los que destacan Irma Eréndira Sandoval, Gustavo Madero, Alejandro Encinas, Jesús Zambrano y algunos otros políticos. Los posts de la cuenta se han limitado a retuitear denostaciones contra Jorge Ramos, alabanzas, salamerías y apoteosis dignas de fanáticos para el presidente López y varios videos pornográficos de homosexuales masculinos. Entre los medios de comunicación y de relaciones públicas políticas, Marco Olvera es conocido como un operador político de muy mediano alcance. Pocos sabían de su faceta reporteril. Y independientemente de esta parte de que se ha llegado a este diputado petista o a los círculos de Morena o del PT, hay que tomar en cuenta que dijo la verdad, de que Jorge Ramos es un cirquero, es un tipo que vino a hacer un show nomás aquí a México en la mañanera de López Obrador. Eso no le quita verdad a lo que dijo. Y sigue: ¿habrá sido Benjamín Montoya o alguno de los jefes de Olvera quien pidió realizar la pregunta salamera a López el día de ayer? Porque La Cuarta acreditó a un medio con tan poco impacto y le brindó a su corresponsal, que también trabaja con sus legisladores, un lugar preferente en el Salón de Palacio. ¿No será que hay preguntas a modo y periodistas a modo infiltrados en las mañaneras? Pues ya lo hemos visto, no hay periodistas que están a favor de López Obrador. Ahora vimos a Nancy de Oro Sólido, que decía que no se dejó entrar un periodista que venía de Baja California, que tenía cáncer, que quería hacerle preguntas a López Obrador por el simple que tenía un entusiasmo de cuestionar a López Obrador, algo que nunca se había visto antes con otros presidentes, decía Nancy. Y digamos que era pro AMLO, como algunos otros periodistas que hemos visto que son pro AMLO por el simple hecho de tener una ideología similar, o que les gusta los programas sociales, o el combate a la corrupción, o la honestidad del mismo presidente, y no necesariamente tienen que ser pro AMLO. Y resalta: es imposible trabajar para la oficina de comunicación social de un político, mucho menos para la de varios, y al mismo tiempo ser un periodista independiente. ¿Por qué será que Olvera no pregunta sobre las guarderías del PT,
sobre las acusaciones de corrupción en ese partido o sobre la iniciativa de estatización de Afores que presentó Montoya. Con todo, Marco Olvera logró una declaración que podía merecer la de 8. La respuesta de López es escalofriante y con gravísimos vicios de autoritarismo. Si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Pero no soy yo, es la gente. Entonces te metes con el presidente y te metes también con sus mascotas. Anotada la advertencia, dice Luis Cárdenas. Y señala, si los populistas piensan que solo hay un pueblo al que ellos representan, los que disienten no son parte del pueblo, no merecen ser representados, son negados en automático, son los otros, los no pueblo. Y esta frase es la que realmente han estado reproduciendo tantas veces los chayoteros, de que si ustedes se pasan, pues ya saben. Quizás sea un comentario desafortunado de López Obrador, tal vez, pero no lo dijo con esa intención de amenazar a los reporteros. Simplemente fue un comentario que hizo que se incendiera una llama entre la prensa fifí, que no tiene por qué ir más allá, porque este tipo de comentarios, López Obrador siempre ha resaltado la libertad de expresión. Y aunque no esté de acuerdo con esa opinión de la prensa conservadora o de la prensa fifí, ha elevado a carácter de primordial la libertad de expresión de todos los periodistas y de cualquiera que desee expresarse, independientemente sean conservadores, sean pro AMLO, fifís, etcétera, de la corriente política que sea. López Obrador representa la libertad de expresión en su máxima expresión, porque las conferencias mañaneras son una muestra de la verdadera libertad de expresión. Son una muestra de que el poder se comunica con el pueblo y a través de estos intermediarios que son la prensa. Y no se va a poner a amenazar a la prensa que difunde su comunicación. Pero como ya conocemos a estos chayoteros, que todo lo que dice AMLO lo sacan de contexto, lo demonizan,